Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video o a un nuevo podcast. En esta oportunidad voy a seguir con la lectura del material de la ley del uno, el material de Ra. En este capítulo voy a hacer la lectura de la sesión 89. Como siempre voy a hacer una aclaración para aquellas personas que se topan con este material por primera vez. Debajo en la descripción del video les voy a dejar el video de introducción que hice acerca de este material para que tengan un poco más de contexto, y además les dejo también los links a los videos que hizo Lorena Barrera, Lorena la Bruja Filosófica, en su canal, de varios temas, como también para ayudar a contextualizar este material, ¿verdad? Para familiarizarse con el lenguaje que usa Ra y también con los conceptos de densidades, de polaridades, de la cosecha, que se refiere Ra con la cosecha, de la transferencia sexual, de la historia del cosmos, de cómo se creó todo, ¿no? Eh, y bueno, algunos videos para que tengan más conceptos y puedan, de nuevo, y repito, contextualizar la idea de este material canalizado. Muy bien, voy a comenzar entonces con la lectura. La sesión 89 se realizó el 9 de junio de 1982 y comienza así. Soy Ra. Los saludo en el amor y en la luz del Creador único infinito. Nos comunicamos ahora. Interrogador. ¿Podrías darme primero el estado del instrumento? Soy Ra. Está como mencionado anteriormente. Interrogador. Tengo dos preguntas de carácter personal. Primero, durante la última meditación intensiva, el instrumento experimentó un condicionamiento muy fuerte de una entidad que no se identificó y que no se fue cuando ella se lo pidió. ¿Nos puedes decir qué estaba ocurriendo? Soy Ra. Encontramos que el instrumento ha tenido la oportunidad de convertirse en un canal para un amigo previamente conocido. Esta entidad no fue capaz de responder al cuestionamiento de los espíritus en el nombre de Cristo, lo cual es la distorsión de este instrumento como medio para diferenciar entre aquellos de orientación positiva y negativa. Por lo tanto, luego de cierta resistencia, la entidad se vio en la necesidad de despedirse. Interrogador. ¿Esta entidad en particular era el visitante de quinta densidad que hemos tenido anteriormente con bastante frecuencia? Soy Ra. Esto es correcto. Interrogador. ¿Ha regresado a estar con nosotros en este momento? Soy Ra. No. El intento de comunicación se debió al ojo vigilante de los secuaces de esta entidad, que notaron lo que se podría llamar una onda de habilidad telepática natural por parte del instrumento. Esta habilidad es cíclica, del ciclo de los 18 periodos diurnos, como hemos mencionado anteriormente. Así, esta entidad determinó intentar otra vía de acceso al instrumento mediante el libre albedrío. Y aquí en el texto cita en qué sesiones se habló sobre esta entidad, que es en la sesión 61 y en la sesión 64, y al final del video les voy a dar una idea de este contexto a los que se refieren de la información, a la que se refieren en estas sesiones. Bien, continuemos. Interrogador. Esto es a lo que podría referirse como un aumento de la capacidad de recibir telepáticamente en una gama más amplia de frecuencias básicas para incluir no solo a la Confederación, sino también a esta entidad en particular. Soy Ra. Esto es incorrecto. El punto alto del ciclo agudiza la capacidad de captar la señal, pero no cambia la naturaleza básica de la onda portadora. Digamos que hay mayor potencia en la antena receptora. Interrogador.
Esta pregunta puede no tener sentido, pero una entidad de quinta densidad de la Confederación que estuviera polarizada positivamente transmitiría en la misma frecuencia que nuestro compañero de quinta densidad polarizado negativamente. Soy Ra. Esto es correcto y es la razón por la cual el cuestionamiento de todos los contactos es bienvenido por la Confederación de Planetas al servicio del Creador Infinito. Interrogador. Pregunta 2. Jim ha sentido un condicionamiento muy fuerte que fue espontáneo mientras canalizaba a Ladwi recientemente y en sus meditaciones personales. ¿Nos puedes decir también qué ocurrió en estos casos? Soy Ra. La entidad que los ha acompañado tiene una frecuencia vibratoria solo un poco menor que la del complejo de memoria social conocido como Ladwi. Además, Ladwi es el principal consuelo de la Confederación para las entidades que buscan al nivel del complejo vibratorio del conocido como Jim. Por lo tanto, este mismo compañero también ha estado intentando el contacto de este instrumento, aunque este instrumento tendría mucha dificultad en distinguir el contacto real debido a la falta de experiencia de su compañero en este tipo de servicio. Sin embargo, es bueno que este instrumento también opte por alguna forma de poner a prueba los contactos. Interrogador. ¿Cuántos de nuestros años hace que terminó la tercera densidad de Ra? Soy Ra. Los cálculos necesarios para establecer este punto son difíciles, ya que gran parte de lo que llaman tiempo se ocupa antes y después de la tercera densidad, cuando ven el progreso del tiempo desde su punto de vista. Podemos decir en general que el tiempo de nuestro disfrute de la toma de decisión fue de aproximadamente 2.6 millones de tus años solares en tu pasado. Sin embargo, corregimos este instrumento. Tu término es 1.000 millones. Es 2.6 mil millones de tus años en tu pasado. Sin embargo, este tiempo, como lo llaman, no es significativo porque nuestro espacio-tiempo intermedio ha sido experimentado de una manera muy diferente a tu experiencia de tercera densidad del espacio-tiempo. Interrogador. Parece que el final de la tercera densidad de Ra coincidió con el comienzo de la segunda densidad de este planeta. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Esto es más o menos correcto. Interrogador. ¿El planeta Venus se convirtió en un planeta de cuarta densidad en ese momento? Soy Ra. Así es. Interrogador. Entonces, ¿se convirtió más tarde en un planeta de quinta densidad? Soy Ra. Más tarde se convirtió en un planeta de cuarta-quinta densidad. Luego, más tarde, en un planeta de quinta densidad durante una gran parte de tu tiempo. Tanto las experiencias de cuarta como de quinta densidad fueron posibles sobre la influencia planetaria de lo que llamas Venus. Interrogador. ¿Cuál es tu densidad en la actualidad? Soy Ra. Su frecuencia vibratoria central es de sexta densidad. Sin embargo, nosotros, como complejo de memoria social, habíamos elegido dejar esa influencia. Por lo tanto, los seres que habitan esta influencia planetaria en este espacio-tiempo son entidades de quinta densidad. El planeta puede ser considerado un planeta de quinta, sexta densidad. Interrogador. ¿Cuál fue la razón por la que se fueron? Soy Ra. Queríamos ser de servicio. Interrogador. Aquí tengo un mazo de 22 cartas del tarot que han sido copiadas, según la información que tenemos, de las paredes de, sospecho, la gran pirámide de Giza. Si es necesario, podemos duplicar estas tarjetas en el libro que estamos preparando. Le preguntaría a Ra si estas cartas representan una réplica exacta de lo que está en la gran pirámide. Soy Ra.
El parecido es sustancial. Interrogador. En otras palabras, podría decirse que estas cartas coinciden en más de un 95% con la representación de los muros de la Gran Pirámide. Soy Ra. Sí. Interrogador. De la forma en que lo entiendo entonces, Ra entregó estos conceptos arquetípicos a los sacerdotes de Egipto, quienes luego los dibujaron en las paredes de una de las cámaras de la Gran Pirámide. ¿Cuál fue la técnica de transmisión de esta información a los sacerdotes? En ese momento, ¿Ra estaba caminando por la superficie entre los egipcios? ¿O esto se hizo a través de algún tipo de canalización? Soy Ra. Esto se hizo en parte a través de antiguas enseñanzas y en parte a través de visiones. Interrogador. Entonces, en este momento en particular, Ra hacía mucho tiempo que había abandonado el planeta en cuanto a caminar entre los egipcios. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Sí. Interrogador. Me gustaría interrogar a Ra sobre cada una de estas cartas para comprender mejor los arquetipos. ¿Esto es aceptable? Soy Ra. Como hemos dicho anteriormente, estos complejos de conceptos arquetípicos son una herramienta para aprender a enseñar. Así, si ofreciéramos información que no fuera una respuesta a las observaciones del estudiante, estaríamos infringiendo el libre albedrío del aprendiz maestro, al ser enseñante-aprendiente y aprendiente-enseñante a la vez. Interrogador. En ese caso, te preguntaré, dijiste que Ra usó el tarot para desarrollar la personalidad mágica. ¿Esto fue hecho por el sistema de aprendizaje para convertirse en mente en la esencia de cada arquetipo y de esta manera desarrollar la personalidad mágica? Soy Ra. Esto es incorrecto. Revestirse uno mismo dentro del arquetipo es una práctica avanzada del adepto que ha estudiado durante mucho tiempo este sistema arquetípico. Los complejos de conceptos que juntos pretenden representar la arquitectura de una parte importante y rica de la mente deben estudiarse como complejos de conceptos individuales, como matriz, potenciador, etc., al observar las conexiones mente-cuerpo-espíritu y en parejas, con cierta concentración en la polaridad del masculino y el femenino. Si se estudian, llega el momento en que las profundas elegías y las alegres cancioncillas de la mente profunda se pueden representar con éxito para intensificar, articular y realizar algún aspecto de la personalidad mágica. Interrogador. Afirmaste que cada arquetipo es un concepto complejo. ¿Podrías definir lo que quieres decir con esta declaración? Soy Ra. A primera vista, tal definición carece de mérito, siendo circular. Un complejo de conceptos es un conjunto de conceptos, al igual que una molécula, es una estructura compleja formada por más de un tipo de nexo de energía o átomo. Cada átomo dentro de una molécula constituye su identidad única y de alguna manera se puede eliminar de la molécula. La molécula de agua puede, por medios químicos, separarse en hidrógeno y oxígeno. Por separado no pueden interpretarse como iguales al agua. Cuando se forman en la estructura molecular que ejemplifica al agua, los dos son indiscutiblemente agua. Precisamente de esta manera, cada arquetipo tiene en su interior varios átomos, raíces del ser organizativo. Por separado, la estructura general del complejo no se puede ver. Juntos, el concepto complejo es indiscutiblemente una cosa. Sin embargo, así como es más útil para comprender los potenciales en tus sistemas físicos de la naturaleza constitutiva del agua, al comprender la naturaleza de un arquetipo, es útil tener una idea de los conceptos que lo componen. Interrogador. En el arquetipo número 1,
representado por la carta del tarot número 1, me parece que la matriz de la mente tiene 4 partes básicas del complejo. Al ver la carta tenemos, primero y más obvio, al mago como parte, y lo que parece ser una estrella que se aproxima. Una cigüeña o un pájaro similar parece estar en una jaula. Encima de la jaula tenemos algo que es muy difícil de discernir. ¿Tengo alguna razón en este análisis? Serra, eres competente para ver imágenes. Todavía no has captado la naturaleza de la matriz de la mente tan completamente como es posible en la contemplación. Notaremos que las representaciones dibujadas por los sacerdotes estaban algo distorsionadas por el conocimiento y la dependencia de las enseñanzas basadas en la astrología de los caldeos. Interrogador. Cuando Ra entrenó o enseñó originalmente a los egipcios sobre el tarot, Ra actuó como enseñante aprendiente hasta el punto de que Ra se convirtió en aprendiente enseñante. Soy Ra. Se nos evitó esta distorsión. Interrogador. Entonces, ¿podrías decirme qué información le dieron al sacerdote egipcio que primero fue contactado o enseñado con respecto al primer arquetipo? ¿Es posible hacerlo dentro de los límites de la primera distorsión? Soy Ra. Es posible. Nuestro primer paso, como hemos dicho, fue presentar las descripciones en forma verbal de 3 imágenes. 1, 8, 15. Luego se hicieron las preguntas. ¿Qué sientes que podría representar un pájaro? ¿Qué crees que podría representar una vara? ¿Qué sientes que representa lo masculino? Y así sucesivamente, hasta que los que estudiaban trabajaban en un sistema mediante el cual las imágenes utilizadas se convertían en evocadoras de un sistema de conceptos. Esto es un trabajo lento cuando se hace por primera vez. Podemos notar con simpatía que sin duda te sientes abrumado por la dificultad opuesta, la de una gran masa de observación sobre este sistema, todo lo cual tiene algún mérito, ya que cada estudiante experimentará la mente arquetípica y su estructura de una manera útil y única a ese estudiante. Sugerimos que uno o más de este grupo hagan lo que hemos sugerido para que podamos, sin transgresión, ofrecer observaciones sobre este interesante tema que puede ser de mayor ayuda para quienes investigan en este área. Notamos en este momento que el instrumento tiene espasmos de dolor casi continuos. Por lo tanto, solicitamos que cada miembro del grupo de apoyo esté especialmente atento a cualquier información errónea para que podamos corregir cualquier distorsión de la información lo antes posible. Interrogador. Ahora, según tengo entendido, lo que sugieres, en lo que respecta al tarot, es estudiar los escritos que tenemos disponibles y a partir de ellos formular preguntas. ¿Es esto correcto? Soy Ra. No. Interrogador. Lo siento, no entendí exactamente lo que quisiste decir con respecto a eso. Entonces, sería apropiado que respondiera las preguntas con lo que considero que es el significado de los 3 elementos de los que hablaste para la carta 1 y luego la carta 8, etc. ¿Es esto lo que quieres decir? Soy Ra. Esto está muy cerca de lo que quisimos decir. Nuestra intención era sugerir que uno más de ustedes sigan el plan de estudio que hemos sugerido. Las consultas que tienen que ver con los arquetipos que se encuentran en el tarot, después de este punto, pueden tomar la forma de observaciones de lo que parecen ser las características de cada arquetipo. Relaciones entre los arquetipos de la mente, cuerpo y espíritu del mismo rango, como la matriz, o arquetipos vistos en relación con la polaridad, especialmente cuando se observan en pares. Cualquier observación realizada por un estudiante que haya cumplido con estas consideraciones recibirá de vuelta nuestros comentarios. Nuestra gran necesidad de interpretar por primera vez para el aprendiz maestro varios elementos de una imagen sobre un pedazo de cartón está involucrada tanto con la ley de la confusión
como con las dificultades de las distorsiones de las imágenes sobre el cartón. Por lo tanto, podemos sugerir una revisión concienzuda de lo que ya hemos dado con respecto a este tema, en lugar de confiar principalmente en cualquier interpretación de las imágenes arquetípicas o en cualquier sistema que se haya dispuesto como un medio para estudiar estas imágenes. Interrogador. Muy bien, intentaremos hacer eso. Ra afirmó que se logró un gran avance cuando se puso el énfasis adecuado en el arcano 22. Esto no sucedió hasta que Ra completó la tercera densidad. Supongo por esto que Ra, al estar polarizado positivamente, probablemente tuvo alguna de las mismas dificultades que ocurrieron antes del velo, en el sentido de que no se apreciaba la polaridad negativa. Esto es una suposición. ¿Esto es correcto? Soy Ra. En un sentido, eso es precisamente correcto. Nuestra cosecha fue abrumadoramente positiva y nuestra apreciación de las que fueron negativas fue relativamente desinformada. Sin embargo, teníamos la intención de sugerir que una comprensión adecuada, si podemos usar este término inadecuado, del arquetipo 22 es de gran ayuda para agudizar la visión básica del significante de la mente, el cuerpo y el espíritu, y además pone en mayor relieve la transformación y los complejos del gran camino de la mente, el cuerpo y el espíritu. Aquí en el texto les aclaro que dice, entre paréntesis, con respecto al tarot, dice, en el uso del sistema conocido por ustedes como el tarot para promover la evolución espiritual del yo. Ok, continuamos. Interrogador. Parte de la población de Ra fue cosechada negativamente al final de la tercera densidad de Ra. Soy Ra. No tuvimos una cosecha negativa como tal, aunque hubo dos entidades que se cosecharon a sí mismas durante la tercera densidad en el camino negativo o de servicio al yo. Hubo, sin embargo, aquellos sobre la superficie planetaria durante la tercera densidad cuyos patrones vibratorios estaban en el rango negativo, pero no fueron cosechables. Interrogador. ¿Cuál fue la población total promedio de Ra encarnada en Venus en tercera densidad? ¿Cuál es el número? Soy Ra. Éramos una pequeña población que vivía en lo que ustedes consideran condiciones difíciles. Nuestra cosecha fue de aproximadamente 6.500.000 complejos mente, cuerpo, espíritu. Hubo aproximadamente 32 millones de complejos mente, cuerpo, espíritu, repitiendo la tercera densidad en otros lugares. Interrogador. ¿Cuál era la actitud justo antes de la cosecha de esas entidades cosechables de Ra con respecto a aquellas que obviamente no eran cosechables? Soy Ra. Aquellos de nosotros que teníamos el don de la polaridad sentimos una profunda compasión por aquellos que parecían morar en la oscuridad. Esta descripción es más acertada, ya que el nuestro era un planeta muy brillante en el sentido físico. Se hizo todo lo posible para ofrecer todo lo que parecía ser necesario. Sin embargo, aquellos en el camino positivo tienen el confort de los compañeros y nosotros, los de Ra, dedicamos gran parte de nuestra atención a las posibilidades de lograr la habilidad espiritual o metafísica o trabajar en el rayo índigo a través de las relaciones con el prójimo. En consecuencia, la compasión por los que estaban en la oscuridad se equilibró con la apreciación de la luz. Interrogador. La actitud de Ra hacia las mismas entidades no cosechables sería diferente en este nexo que en el momento de la cosecha de tercera densidad. Soy Ra. No sustancialmente. A los que deseen dormir solo podemos ofrecerles aquellas comodidades diseñadas para el sueño. El servicio solo es posible en la medida en que se solicite. Estábamos listos para servir de cualquier manera que pudiéramos. Esto todavía parece satisfactorio como medio para tratar con los otros, yo,
en tercera densidad. Creemos que ser cada entidad a la que uno intenta servir es simplificar la comprensión de qué servicio es necesario o posible. Interrogador. ¿Qué técnicas utilizaron las dos entidades cosechadas negativamente para la polarización negativa en un planeta tan polarizado positivamente? Soy Ra. En ambos casos se utilizó la técnica del control sobre otros y la dominación hasta la muerte física, sobre una influencia planetaria muy poco acostumbrada a la matanza. Estas entidades pudieron polarizarse por este medio. En tu entorno de tercera densidad, en el momento de tu experiencia, tales entidades simplemente serían consideradas, digamos, déspotas, despiadados, que libraron la guerra santa. Interrogador. Estas dos entidades evolucionaron desde la segunda densidad del planeta Venus, junto con el resto de la población de Venus, que se convirtió en Ra de la segunda densidad a la tercera. Soy Ra. No. Interrogador. ¿Cuál fue el origen de las dos entidades de las que hablas? Soy Ra. Estas entidades eran errantes de los inicios de la quinta densidad positiva. Interrogador. Sin embargo, aunque ya habían evolucionado a través de una cuarta densidad positiva, digamos, cambiaron la polaridad en la reencarnación de la tercera densidad. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Esto es correcto. Interrogador. ¿Cuál fue el catalizador de su cambio? Soy Ra. En nuestros pueblos hubo lo que puede considerarse, desde el punto de vista de la sabiduría, una sobreabundancia de amor. Estas entidades miraron a los que aún estaban en la oscuridad y vieron que aquellos con un punto de vista neutral o algo negativo encontraban tal armonía, digamos, repugnante. Los errantes sintieron que una forma más orientada a la sabiduría de buscar el amor podría ser más atractiva para aquellos en la oscuridad. Primero, una entidad comenzó su trabajo. Rápidamente, la segunda encontró a la primera. Estas entidades habían acordado servir juntas, y así lo hicieron, glorificando al Creador único infinito, pero no como pretendían. En torno a ellos, pronto se reunieron aquellos a quienes les resultaba fácil creer que una serie de conocimientos y sabidurías específicas los haría avanzar hacia el Creador. El final de esto fue la graduación a cuarta densidad negativa de los errantes, que tenían mucho poder de personalidad y una pequeña profundización del elemento negativamente polarizado de aquellos que no se polarizan positivamente. No hubo cosecha negativa como tal. Interrogador. ¿Cuál fue el motivo del deambular de estos dos errantes? ¿Y eran hombre y mujer? Soy Ra. Todos los errantes vienen a ser de ayuda para servir al Creador, cada uno a su manera. Los errantes de los que hemos estado hablando eran hombre y mujer encarnados, ya que este es, con diferencia, el sistema de asociación más eficiente. Interrogador. Como suposición descabellada, una de estas entidades no sería la que ha sido nuestro compañero aquí durante algún tiempo en nuestras sesiones, ¿verdad? Soy Ra. No. Interrogador. Entonces, por lo que dices, deduzco que estos errantes regresaron o llegaron a la tercera densidad de Ra para posiblemente sembrar una mayor sabiduría en lo que vieron como un exceso de compasión en la cultura de Ra. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Esto es incorrecto en el sentido de que antes de la encarnación, el deseo de los errantes era solo ayudar en el servicio a otros. La pregunta es correcta cuando se ve desde el punto de vista de los errantes dentro de esa encarnación. Interrogador. Lo que no puedo entender es por qué pensarían que un planeta al que le estaba yendo tan bien como a Ra, por lo que entiendo, necesitaría errantes para ayudar con una cosecha. ¿Esto pasó en algún punto inicial de la tercera densidad de Ra? Soy Ra. Fue en el segundo ciclo de 25.000 años. Tuvimos una cosecha, hablando aproximadamente,
de 6 de los 30 millones de complejos mente-cuerpo-espíritu, menos del 20%. Los errantes siempre se sienten atraídos por cualquier porcentaje que aún no se haya polarizado, y vienen cuando hay un llamamiento. Hubo un llamado de aquellos que no estaban positivamente polarizados como tal, pero que buscaban estar positivamente polarizados y buscaban la sabiduría, sintiendo la compasión de los demás en Venus como autocomplacientes o lástima con los demás. Interrogador. ¿Cuál fue la actitud de estas dos entidades después de graduarse a la cuarta densidad negativa y una vez retirado el velo, se dieron cuenta de que habían cambiado de polaridad? Soy Ra. Quedaron desconcertados. Interrogador. Entonces, ¿continuaron esforzándose por polarizarse negativamente para una cosecha negativa de quinta densidad o hicieron algo más? Soy Ra. Trabajaron en la cuarta densidad negativa durante algún tiempo, hasta que en ese marco los patrones del yo previamente aprendidos fueron recapturadas y la polaridad fue con gran esfuerzo invertida. Hubo entonces una gran cantidad de trabajo positivo de cuarta densidad por recorrer. Interrogador. ¿Cómo sabe Ra esta información? ¿Por qué medio conoce Ra la orientación precisa de estas dos entidades en cuarta densidad negativa, etcétera? Soy Ra. Estas entidades se unieron a Ra en la cuarta densidad positiva durante una parte del ciclo que experimentamos. Interrogador. Supongo entonces que se unieron tardíamente. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Sí. Interrogador. No pretendía desviarme tanto de mi dirección original de preguntas, pero creo que algunas de estas digresiones son muy esclarecedoras y ayudarán a comprender los mecanismos básicos que tanto nos interesan de la evolución. Ra afirmó que los arquetipos son útiles cuando se usan de forma controlada. ¿Me puedes dar un ejemplo de lo que quieres decir con usar un arquetipo de forma controlada? Soy Ra. Hablamos con cierto pesar al afirmar que esta será nuestra última consulta. Queda una energía sustancial, pero este instrumento tiene distorsiones que se acercan rápidamente al límite de nuestra capacidad para mantener un contacto seguro. El uso controlado del arquetipo es lo que se hace dentro del yo para la polarización del yo y en beneficio del yo si está polarizado negativamente, o de otros si está polarizado positivamente a los niveles más sutiles. Toma en cuenta a todo momento que la mente arquetípica es una parte de la mente profunda e informa los procesos de pensamiento. Cuando el arquetipo se traduce sin tener en cuenta la propiedad mágica en las acciones diarias manifestadas en un individuo, pueden tener lugar las mayores distorsiones y es posible una gran infracción del libre albedrío de los demás. Esto es más aceptable para uno polarizado negativamente. Sin embargo, los complejos mente-cuerpo-espíritu más cuidadosamente polarizados negativos también preferirán trabajar con un instrumento finamente sintonizado. ¿Podemos preguntar si hay alguna consulta breve antes de terminar este trabajo? Interrogador. Solo haré la afirmación de que percibo que una cosecha de polaridad negativa es posible con menos negatividad en el entorno como en el entorno de Ra, que en el entorno como en el que tenemos actualmente, y preguntaré si es correcto, y luego si hay alguna forma que podamos hacer para mejorar el contacto o la comodidad del instrumento. Soy Ra. En primer lugar, los requisitos de la cosecha están establecidos. Sin embargo, es más fácil servir al yo por completo o casi si hay poca resistencia. En cuanto a los cuidados del instrumento, sugerimos una mayor manipulación del lado dorsal y los apéndices de este instrumento y el remolino de las aguas, si es posible. Las alineaciones son concienzudas. Pedimos su vigilancia en alineaciones y preparativos.
Todo está bien, amigos míos. Soy Ra. Los dejo en el amor y en la luz del Creador único e infinito. Vayan, pues, regocijándose en el poder y en la paz del Creador único e infinito. Adonai. Bueno, muy bien, así es como termina la sesión 88 de la sesión de la ley del uno, del material de Ra. Hablan de temas muy interesantes. Bueno, a mí todas las sesiones me interesan, pero en esta puntualmente, si bien no voy a hacer un análisis profundo, no lo hago aquí en el podcast de las sesiones, sí voy a hacer algunos comentarios personales de mi punto de vista de cómo veo y analicé esa información, ¿no? Para siempre invitándolos a que ustedes, por ustedes mismos, lean el material y vean desde ustedes, desde su ser, qué es lo que toman, qué es lo que dejan, qué es lo que contemplan, qué es lo que pueden sacar de ahí, ¿ok? Eso lo puedo explicar con mis palabras. Bueno, en esta sesión comienzan la sesión preguntando. Don dice que tiene que hacer preguntas de carácter personal y una es que a Carla lo que le sucedió durante una meditación intensiva. Ella sintió como que había un condicionamiento en esa meditación, ¿no? Que a veces pasa cuando uno está meditando, sobre todo como Carla, que es como un canal que entraba en trance al canalizar a Ra. Y lo que pasó es que esa entidad no estaba respondiendo al cuestionamiento que le hacía Carla, que lo que le servía es de discernir la energía. Así es lo que yo entiendo. Ese cuestionamiento es como discernir la energía. Y ella lo que hacía al cuestionar los espíritus es en el nombre de Cristo, porque es lo que ella, Carla, como instrumento, utilizaba para diferenciar entre aquellos de orientación positiva y orientación negativa. Es un tipo de discernimiento. Entonces, Ra lo que le dice es que había como resistencia de esta entidad a identificarse. Es como decirle, yo soy de la luz y del amor, por ejemplo, y Carla suponete que los desafiaba en el nombre de Cristo, y esta entidad se resistía a identificarse. Entonces, ante esa resistencia, lo único que le quedó a esta entidad es irse, ¿no? Despedirse. Bueno, siguen hablando de esto. Mencionan en el material una información que Ra les dio, que fue en la sesión 61 y en la sesión 64, que la pueden ver en la página, que siempre se las dejo en la descripción, que esto sucede, dice, durante el ciclo de los 18 periodos diurnos. Esto se refiere, que hablan en la sesión 61, en la sesión 64, de los flujos cíclicos de energía que aquí en el planeta Tierra los conocemos como biorritmos. Incluso en la página, en la sesión 61, en la pregunta 3, está la página por si quieren ver el tema e informarse un poco más acerca de los biorritmos, ¿no? ¿Qué más? Porque Ra dice que el ciclo del adepto se llama uno de los biorritmos, o el ciclo del espíritu. Entonces, se produce en ese ciclo de 28 días. Entonces, esto en esta sesión 64, en la pregunta 10, Ra les comenta cómo es que funciona, cómo es que funcionamos nosotros en esos biorritmos, pero él le aclara muy bien en la parte de espiritual, sobre todo en la canalización, cómo es que pueden alterar por libre albedrío, pueden intentar ingresar estos secuaces, como dice Ra. discernimiento, ok, y cuidar mucho el canal. Bueno, eso ya es de mi cosecha. Y hablando de eso, de cosecha, también hablan en esta sesión de Don le pregunta a Ra temas que ya habían hablado un poquito en otras sesiones, en cuanto a cuántos años le pregunta hace que Ra terminó la tercera densidad. Ra le contesta 2.6 mil millones de tus años en el pasado, pero siempre cuando hablan de tiempo, Ra siempre menciona que no es significativo
esto de el tiempo, no es a rajatabla así tal cual. Y en esta sesión lo que le dice a Ra dice, no es significativo porque nuestro espacio-tiempo intermedio, dice, ha sido experimentado de una manera muy diferente a nuestra experiencia de tercera densidad del espacio-tiempo, o sea, de nuestro tiempo acá en la tercera densidad. A raíz de esto también le cuenta, le hace otras preguntas, le pregunta, por ejemplo, en el planeta aquellos en sexta de Venus, de sexta densidad de conciencia, le pregunta cómo fue su cosecha, por eso hablo respecto de la cosecha. Recuerden que la cosecha, ya lo hemos hablado en el video introductorio, a qué Ra se refiere con densidades, que hay 7 densidades vibratorias, le digo yo, de conciencia, 7. Nosotros estamos en la tercera cuarta, diría Ra, porque ya Gaia, el planeta Tierra, está en cuarta densidad, que es la vibración del amor, que es lo que nos está jalando, es ese aprendizaje. Y la tercera cuarta es porque estamos en los albores de la cuarta, es lo que yo entiendo, ya desde el año 2012 que Gaia asciende, o sea, ya pasamos, ya estamos pisando esa densidad, viviendo en esa densidad y estamos conviviendo en tercera y cuarta densidad, o quinta dimensión también la llaman, que todo el tiempo están hablando de la quinta dimensión. Bueno, es eso, pero nada más que en densidades. Entonces, bueno, Ra, ante una pregunta de Don, le dice que Venus se convirtió en un planeta de cuarta, quinta densidad, ¿no? Y luego, más tarde, le dicen un planeta de quinta densidad, ¿no? Es el proceso evolutivo de las densidades. Y le pregunta cómo fue su cosecha y le dice que fue en gran porcentaje positiva, casi todo, e incluso cuando lean el material van a ver que le dice que solamente había 2 entidades, que Don le pregunta si eran mujer y hombre y él le dice que sí, eran mujer y hombre, que generalmente es así cuando mejor como funcionan las energías en un cuerpo físico, ¿no? Eran 2 polarizadas positivamente de una densidad superior que vinieron a servicio, no es que habían encarnado en Venus, sino que eran errantes o voluntarios cósmicos, le llaman muchos voluntarios, o semillas estelares también en el New Age le llaman. Que yo, bueno, mucho con eso no, pero es el mismo concepto. Y que fueron a servicio y en el medio del servicio, como tenían ese velo, se olvidaron de eso y se cambiaron la polaridad. Ese es un tema interesante que Ra menciona cortito acá y es una posibilidad, ¿no? Que es lo mismo que nos pasa a nosotros al encarnar acá en la Tierra, en esta encarnación, hablando ahora, en este tiempo-espacio, aquí ahora, en esta encarnación, al tener el velo del olvido, nos olvidamos y es cuando a veces tenemos ese riesgo. Por eso Ra en otras sesiones dice de los errantes que son almas, no me acuerdo las palabras textuales de Ra, pero dice como que son almas o muy valientes o muy ingenuas, porque corremos ese riesgo, ¿no? Al encarnar acá y venir en servicio, olvidarnos a que venimos. Pero bueno, estamos en eso, estamos en el recordar. Ok, bueno. También, por supuesto, continúan hablando del tarot y Don le pregunta si, porque ellos tienen un mazo de cartas, que también lo he mencionado en otras sesiones, un mazo de cartas de tarot, que Don le pregunta que, según la información que tienen, han sido copiadas de gráficos de la Gran Pirámide de Giza, y Ra le dice que el parecido es bastante sustancial, es sustancial, le dice, es así, es sustancial. A raíz de eso le pregunta entonces cómo es que estas enseñanzas se transmitieron, porque cuando, digamos, a ver, ¿cómo lo explico simple? Porque cómo transmitieron esas enseñanzas, que ya lo vimos en otras sesiones anteriores, y ustedes, insisto, lo pueden leer por su propia cuenta, porque el material está accesible para todos. Ra entrega estos conceptos arquetípicos a los sacerdotes de Egipto, ¿no? Quienes luego hicieron, mediante las visualizaciones
visiones y enseñanzas antiguas, le dice Ra, plasmaron algunos de esas visualizaciones como gráficos en la Gran Pirámide. ¿Ok? Y bueno, ¿qué más? Ah, sí, ok. A partir de esto es que Don le pregunta si sería como aceptable que Ra le... si lo podrían interrogar a Ra sobre cada una de las cartas que ellos poseen para comprender mejor los arquetipos. Y Ra le dice e insiste en lo que vieron en la sesión anterior, que si bien ellos no ofrecen un método, un dogma a seguir, ni un método de enseñanza con respecto a los arquetipos, que son complejos filosóficos en sí, cada uno de los arquetipos, para la evolución de nuestra personalidad mágica o del yo por el yo, le dice Ra, o nuestra evolución espiritual se puede decir, o nuestra, diría Ra, en términos de Ra sería como como esta es la densidad de la elección, según Ra, la tercera densidad es la densidad de la elección y la cuarta la del amor. Aquí es donde polarizamos, nosotros elegimos una polaridad, la orientación del servicio al yo, que sería la negativa, según Ra, y la positiva, que sería la orientación al servicio a los demás. Entonces, Ra considera que ellos prefieren que cada uno, y lo dice acá en esta sesión nuevamente, le sugiere que cada uno de los integrantes del grupo vean las cartas, observen las imágenes y contemplen los arquetipos por sí mismos, y una vez hayan hecho ese ejercicio, lo estoy diciendo de forma muy resumida, Razi puede dar devoluciones, porque si no es como que considera que está infringiendo el libre albedrío, que está queriendo, como lo voy a decir bien en mi lenguaje, como meter un concepto antes de que el estudiante, el aprendiz, haya tratado de hacerlo por sí mismo, en observación, en meditación, en contemplación. Por eso Don le pregunta, ¿y cómo es que nos puedes decir cómo es que vos, que vos, que vos sí, en argentino sería, cómo es que vos lo transmitías, ¿no? Y él le dice que era así, le presentaba un arquetipo, que recuerden que no era la carta tal cual, ¿sí? Le presentaba un arquetipo. Y le podría decir, ¿qué significa para ti una vara en el caso del mago que ven en esta sesión? ¿Qué significa para ti una estrella? ¿Qué significa para ti un ave enjaulado en X lugar? ¿Qué significa para ti que evoca en ti? Y a partir de eso, digamos que el estudiante aprendiz o aprendiz enseñante, le dice él, así siempre habla como en dualidad, pues cumplimos los dos roles, y es así como cada uno empieza a evocar en sí cada arquetipo, de acuerdo a que a su complejo mente, cuerpo, espíritu, porque estamos en evolución, ¿ok? Entonces, es como que él, según lo que yo entiendo, lo que le invita a hacer es a primero discernir por uno mismo qué quiere decir para cada uno, llegar a alguna conclusión que luego uno puede cambiarla e ir evolucionando para comprender ese arquetipo y cómo funciona en realidad nuestro complejo, que somos un complejo de mente, cuerpo y espíritu. Bueno, ¿qué más? En base a esto le quería comentar que en la página, en esta sesión, figura exactamente, lo voy a dejar igual en la descripción, iba a decir en comentarios, pero en la descripción del video, la página de donde se basaron para, para hacer las preguntas a Ra, donde están las cartas, estas que se refiere, igual en el libro 4, si lo descargan desde el sitio que siempre les dejo en la descripción, para ver las cartas originales y las cartas más abajo de todo el libro, casi terminando, las cartas con algunas modificaciones que hicieron después Don, Carla y Jim respecto a los ejercicios que vamos a ver que hicieron en sesiones posteriores a esta, con ciertas modificaciones. Bien, ¿qué más? En realidad hay mucho más, hay muchas enseñanzas en esta sesión, porque también le pregunta sobre cómo es que estas entidades errantes, digamos, se cambiaron de polaridad en cuarta densidad en Venus, cómo es que lo hicieron, qué método utilizaron, todo eso, por lo menos yo personalmente lo tomo como aprendizaje traído aquí a tierra en esta encarnación para utilizarla como discernimiento.
Y también insiste mucho en la forma de incorporar cada arquetipo, no como el tarot que ustedes ven que yo leo en YouTube, sino como para la evolución de nosotros mismos, ¿ok? Porque Ra insiste que, por supuesto, las cartas que hoy tenemos tienen muchas distorsiones de astrología, de esto y del otro, han pasado de mano en mano, de cultura en cultura, hay mucha distorsión, pero sin embargo los arquetipos no han perdido la esencia, el arquetipo es el arquetipo que radica en nuestro subconsciente, dice Ra, lo que pasa es que tenemos el velo, y el trabajo es traerlo al consciente. Y de acuerdo a la polarización que uno haya elegido, si negativa o positiva, es como va a asimilar ese arquetipo. Por eso insiste mucho en la ley de la confusión o en la primera distorsión, el libre albedrío. Ok, bueno, hasta acá voy a llegar con mis comentarios. Cualquier duda o cualquier pregunta que quieran hacerme y si está en mí poder contestarla. Los invito a que lo dejen en comentarios y sin ningún problema, si es que está a mi alcance, la puedo contestar. Igual en mi página web tengo tanto como para agendar una sesión de tarot si es que así lo desean, o hay un buzón de preguntas donde pueden hacer la pregunta, por ejemplo, de cualquier material que yo haya subido y se las puedo contestar si es que está a mi alcance, ¿ok? Así que los invito a hacerlo si es que así lo desean. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces con la sesión 89. Muchas gracias. Les envío muchos besos, les envío mucho amor, les envío mucha luz y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Bye bye.